Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito para descubrir las mejores series que Netflix tiene para ofrecer. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de drama, romance, intriga y pasión, porque hoy vamos a hablar de series turcas. Sí, lo sé, quizás algunos de ustedes no se hayan aventurado aún en este fascinante universo televisivo, pero créanme, una vez que empiecen, no podrán parar. Las series turcas han conquistado corazones en todo el mundo, y por una buena razón. Sus historias son adictivas, sus personajes son carismáticos y sus paisajes son simplemente espectaculares. En este vídeo les voy a presentar 12 series turcas que, en mi humilde opinión, son imprescindibles para cualquier fanático de las buenas historias. Series que te atraparán desde el primer episodio y te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Así que prepárense un buen té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el apasionante mundo de las series turcas en Netflix. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos las mejores recomendaciones de series y películas, para que siempre tengan algo nuevo y emocionante que ver. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a nuestra comunidad de Netflix adictos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esas 12 series turcas que te harán maratonear sin parar. Empezamos con una serie que ha causado sensación en todo el mundo, Love 101 Ask 101. Esta serie nos transporta a la Estambul de los años 90, donde un grupo de estudiantes problemáticos se unen para evitar la expulsión de su profesora favorita. Para lograrlo idean un plan para emparejarla con un nuevo profesor de baloncesto. Pero en el camino descubrirán el amor, la amistad y la importancia de creer en uno mismo. Love 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora que te dejará con una sonrisa en la cara. Además, la banda sonora es increíble y te transportará directamente a la década de los 90. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te recuerde los buenos tiempos, Love 101 es una excelente opción. La química entre los actores es palpable y la historia te enganchará desde el primer momento. Prepárense para reír, llorar y enamorarse de estos personajes. Profundicemos un poco más en Love 101. La serie destaca por su retrato honesto y relatable de la adolescencia. Los personajes, aunque problemáticos, son inherentemente buenos y luchan por encontrar su lugar en el mundo. Isaac, Eda, Osman, Sinan y Kerem son un espejo de las inseguridades, las ambiciones y las confusiones que todos experimentamos durante esa etapa de la vida. La trama, que inicialmente se centra en emparejar a la profesora Burcu con el nuevo profesor Kemal, se expande para explorar temas más profundos como el bullying, la presión social, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. La relación entre los estudiantes y la profesora Burcu es particularmente conmovedora, ya que ella se convierte en una figura maternal y guía para ellos, ayudándolos a descubrir su potencial y a creer en sí mismos. El elenco joven ofrece actuaciones convincentes y auténticas, lo que hace que sea fácil conectar con los personajes y sus luchas. Además, la dirección de la serie es impecable, con una estética visual que captura a la perfección la atmósfera de la Estambul de los años 90. Los colores vibrantes, la moda de la época y la música icónica te transportarán directamente a esa década. Love 101 no es solo una serie sobre adolescentes, es una historia sobre el poder de la amistad, el amor y la esperanza para superar los obstáculos y construir un futuro mejor. Es una serie que te recordará los buenos tiempos y te hará sentir nostalgia por tu propia adolescencia. Continuamos con The Protector, Hakan, Muaf. Esta serie es perfecta para los amantes de la acción y la fantasía. Hakan es un joven humilde que trabaja como vendedor en Estambul cuando descubre que está conectado a una orden secreta encargada de proteger la ciudad de un enemigo inmortal. De repente Hakan se ve envuelto en una batalla épica entre el bien y el mal, y deberá aprender a controlar sus poderes y a confiar en sus aliados para salvar a Estambul de la destrucción. The Protector es una serie llena de efectos especiales, escenas de acción impresionantes y una trama llena de giros inesperados. Además, la ambientación en Estambul es simplemente espectacular, y te permitirá conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Si buscas una serie que te mantenga al borde de tu asiento, The Protector es la opción ideal. Prepárense para una aventura llena de adrenalina. The Protector se adentra en la rica mitología turca y la combina con elementos de la fantasía moderna, creando una narrativa original y atractiva.
La serie se basa en la novela Karakalem Bebir Delikan Tuafika Yesi de Nilüfer İpek Gökdel y explora el concepto de los protectores. Un grupo de individuos elegidos para proteger Estambul de las fuerzas del mal. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje relatable que se ve catapultado a un mundo desconocido y peligroso. Su transformación de un joven común a un héroe improbable es uno de los puntos fuertes de la serie. La trama se complica con la introducción de los inmortales, seres antiguos que buscan destruir Estambul y sumir al mundo en la oscuridad. Hakan debe aprender a dominar sus poderes, que incluyen una armadura mágica, un escudo indestructible y una espada ancestral, para enfrentarse a ellos. Además de la acción y la fantasía, The Protector también explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de proteger el patrimonio cultural. La serie muestra una Estambul vibrante y llena de historia, utilizando lugares emblemáticos como el Gran Bazar, la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi como telón de fondo para las escenas de acción. Los efectos especiales, aunque no son de Hollywood, son convincentes y contribuyen a crear una atmósfera de fantasía y aventura. Si te gustan las series de superhéroes con un toque cultural, The Protector es una opción que no te puedes perder. Ahora, cambiamos de género y nos adentramos en el mundo del drama familiar con **Ethos, **Bir Bakadr. Esta serie nos presenta las vidas interconectadas de varios personajes de diferentes orígenes y creencias en Estambul. A través de sus historias, Ethos explora temas como la identidad, la religión, la política y las diferencias culturales que existen en la sociedad turca. Es una serie reflexiva y profunda que te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Ethos es una serie que te invita a la reflexión y al diálogo. No es una serie fácil de ver, pero sí es una serie muy importante que te abrirá los ojos a otras realidades. Si buscas una serie que te haga pensar y te conmueva, Ethos es una excelente opción. Prepárense para un viaje emocional y revelador. Ethos es una obra maestra de la narrativa que desafía las convenciones y ofrece una visión compleja y matizada de la sociedad turca. La serie entrelaza las historias de personajes diversos, incluyendo una mujer de limpieza religiosa, una psicóloga secular, una familia kurda y un rapero problemático, revelando las tensiones y contradicciones que existen en la sociedad turca contemporánea. La serie aborda temas sensibles como el choque cultural, la discriminación religiosa, la salud mental y la identidad de género con una honestidad y sensibilidad excepcionales. Cada personaje está meticulosamente construido y representado por un elenco de actores talentosos que ofrecen actuaciones memorables. La dirección de Berkun Oya es magistral, utilizando planos largos, diálogos realistas y una banda sonora evocadora para crear una atmósfera de intimidad y reflexión. Ethos no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas, en cambio, invita al espectador a cuestionar sus propias creencias y prejuicios y a considerar diferentes perspectivas. La serie ha sido elogiada por su autenticidad, su complejidad y su capacidad para generar diálogo y debate. Es una serie que te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de verla y que te inspirará a ser más comprensivo y tolerante con los demás. Si estás buscando una serie que te desafíe intelectual y emocionalmente, Ethos es una opción imprescindible. Seguimos con **Intersection **KRDM. Esta serie nos cuenta la historia de Ali Nehat Karasu, un exitoso empresario que se enamora de Naz, una joven pediatra que está casada con Umut, un joven idealista que trabaja como mecánico. Los tres personajes se ven envueltos en un triángulo amoroso complicado que pondrá a prueba sus valores y sus convicciones. Intersection es una serie llena de drama, pasión y suspense. La trama te mantendrá enganchado desde el primer episodio, y te hará preguntarte quién es el verdadero bueno y quién es el verdadero malo. Si buscas una serie que te haga sufrir, reír y llorar, Intersection es una excelente opción. Prepárense para un torbellino de emociones. Intersection es un melodrama clásico con un toque moderno, que explora las complejidades del amor, la ambición y la traición. La serie se centra en el triángulo amoroso entre Ali Nehat, Naz y Umut, tres personajes que representan diferentes valores y estilos de vida. Ali Nehat es un hombre de negocios exitoso y adinerado que está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Naz es una doctora dedicada y compasiva que está comprometida con su trabajo y su matrimonio. Umut es un mecánico honesto y trabajador que lucha por mantener a su familia. Cuando Ali Nehat y Naz se conocen, se sienten inmediatamente atraídos el uno por el otro, pero saben que su relación está condenada desde el principio.
La serie explora las consecuencias de sus decisiones y cómo sus acciones afectan a sus vidas y a las de las personas que los rodean. Intersection está llena de giros inesperados y revelaciones impactantes que te mantendrán al borde de tu asiento. La serie también aborda temas importantes como la desigualdad social, la corrupción y la importancia de la familia. El elenco ofrece actuaciones sólidas y convincentes, y la dirección es impecable, creando una atmósfera de tensión y suspense. Si te gustan los melodramas con una trama compleja y personajes memorables, Intersection es una opción que te enganchará desde el primer episodio. Cambiando un poco el tono, pasamos a *50m2***. Esta serie es una mezcla perfecta de comedia, acción y drama. Goliathi es un sicario que trabaja para un peligroso mafioso. Un día, descubre que su jefe ha estado mintiéndole sobre su pasado, y decide escapar a un barrio humilde de Estambul. Allí se hace pasar por el hijo perdido de un sastre y comienza una nueva vida. Pero su pasado no tardará en alcanzarlo. 50m2 es una serie divertida, emocionante y llena de sorpresas. El protagonista es un personaje carismático y entrañable que te robará el corazón. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y te mantenga al borde de tu asiento, 50m2 es una excelente opción. Prepárense para una aventura inolvidable. 50m2 es una serie original y refrescante que combina elementos de la comedia negra, el drama criminal y el thriller de acción. La serie sigue a Goliathi, un sicario despiadado que se ve obligado a huir de su vida anterior y a reinventarse a sí mismo como un sastre en un barrio humilde de Estambul. A medida que se adapta a su nueva identidad, Goliathi descubre que tiene una conexión inesperada con la comunidad y comienza a cuestionar sus valores y sus acciones pasadas. La serie está llena de momentos humorísticos y situaciones absurdas, pero también aborda temas serios como la identidad, la redención y la búsqueda de un propósito en la vida. El protagonista, interpretado por Engin Öztürk, es un personaje carismático y complejo que te robará el corazón. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, incluyendo a los habitantes del barrio y los antiguos colegas de Goliathi. 50m2 es una serie que te sorprenderá con sus giros inesperados y su originalidad. Si estás buscando una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, 50m2 es una opción que no te decepcionará. Ahora nos sumergimos en el drama histórico con ***Rise of Empires, Atemen ***. Esta serie documental dramatizada nos cuenta la historia del sultán otomano Mehmed II y su conquista de Constantinopla en el siglo XV. A través de recreaciones históricas y entrevistas con expertos, Rise of Empires, Atemen nos muestra los entresijos de uno de los eventos más importantes de la historia. La serie es visualmente impresionante y te transportará directamente a la época del Imperio Otomano. Si te gusta la historia y quieres aprender más sobre la conquista de Constantinopla, Rise of Empires, Atemen es una excelente opción. Prepárense para un viaje al pasado. Rise of Empires, Atemen ofrece una visión fascinante y detallada de la conquista de Constantinopla, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia mundial. La serie combina recreaciones históricas impresionantes con entrevistas a expertos, ofreciendo una perspectiva equilibrada y completa de los hechos. La serie se centra en la figura de Mehmed II, el joven sultán otomano que lideró la conquista, mostrando su ambición, su inteligencia y su determinación. La serie también explora las estrategias militares y las innovaciones tecnológicas que permitieron a los otomanos tomar la ciudad, incluyendo el uso de cañones gigantes y tácticas de asedio innovadoras. Además de la conquista militar, Rise of Empires, Atemen también examina el contexto político, social y cultural de la época, mostrando la rivalidad entre el Imperio Otomano y el Imperio Bizantino, así como las tensiones religiosas y culturales que existían en la región. La serie es visualmente impactante con escenas de batalla épicas y recreaciones detalladas de la vida en Constantinopla y en el campamento otomano. Si te interesa la historia y quieres aprender más sobre la conquista de Constantinopla, Rise of Empires, Atemen, es una opción educativa y entretenida que te transportará al siglo XV. Regresamos al drama contemporáneo con ***The Club, ***Kulüp. Esta serie nos transporta a la Estambul de los años 50, donde una exconvicta llamada Matilda trabaja en un club nocturno para poder reconectar con su hija, a quien no ha visto en muchos años. En el club, Matilda se enfrenta a la discriminación, la injusticia y los prejuicios de la época.
The Club es una serie emotiva y conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la lucha por la justicia. La ambientación de la serie es impecable y te sumergirá por completo en la Estambul de los años 50. Si buscas una serie que te haga sentir y te haga pensar, The Club es una excelente opción. Prepárense para un viaje al corazón. The Club es una serie poderosa y conmovedora que explora la vida de Matilda, una mujer judía que trabaja en un club nocturno en la Estambul de los años 50. La serie aborda temas como la discriminación, la injusticia y la lucha por la supervivencia en una sociedad marcada por los prejuicios y la intolerancia. Matilda, interpretada por Gökçe Bahadır, es un personaje complejo y resiliente que lucha por reconectar con su hija Rasel, a quien tuvo que abandonar cuando era joven. En el club, Matilda se enfrenta a la hostilidad de algunos de sus compañeros y a la manipulación de su jefe, pero también encuentra amistad y apoyo en personas inesperadas. La serie retrata la comunidad judía de Estambul en la década de 1950 con autenticidad y sensibilidad, mostrando sus tradiciones, sus costumbres y sus desafíos. La ambientación es impecable, recreando la atmósfera de la época con detalle y precisión. The Club es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la tolerancia y la lucha por la justicia. Si estás buscando una serie que te emocione y te haga pensar, The Club es una opción que no te puedes perder. Continuamos con **Fatma***. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final. Fatma es una mujer de limpieza que, tras la desaparición de su marido, comienza a cometer una serie de asesinatos para encontrarlo. Pero a medida que avanza la investigación, Fatma se da cuenta de que está involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Fatma es una serie oscura, inquietante y llena de suspense. La protagonista es un personaje complejo y fascinante que te hará empatizar con ella a pesar de sus actos. Si buscas una serie que te haga cuestionar tus propios límites y te mantenga al borde de tu asiento, Fatma es una excelente opción. Prepárense para una experiencia intensa y perturbadora. Fatma es un thriller psicológico que te sumerge en la mente de una mujer ordinaria que se ve empujada al límite. La serie explora la vida de Fatma, una mujer de limpieza invisible para la sociedad, que se transforma en una asesina implacable después de la desaparición de su marido. La serie plantea preguntas sobre la justicia, la venganza y la invisibilidad de las mujeres en la sociedad. Fatma, interpretada por Burcu Biricik, es un personaje complejo y enigmático que te hará cuestionar tus propias convicciones morales. La serie está llena de suspense y giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Fatma es una serie que te desafiará y te perturbará, pero también te hará reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana. Si estás buscando un thriller psicológico que te haga pensar, Fatma es una opción que no te decepcionará. Ahora cambiamos de registro y nos adentramos en el mundo de la comedia romántica con **Early Bird** Erkencikus. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, y se enamora perdidamente de él. Early Bird es una serie divertida, romántica y llena de encanto. La química entre los protagonistas es palpable, y te hará suspirar con cada escena. Si buscas una serie que te haga reír, soñar y enamorarte, Early Bird es una excelente opción. Prepárense para una historia de amor inolvidable. Early Bird es una comedia romántica que te hará suspirar y soñar con el amor verdadero. La serie sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que se enamora de Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie está llena de momentos divertidos y románticos que te harán reír a carcajadas y suspirar con cada escena. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es palpable y te hará creer en el poder del amor. Early Bird es una serie que te transportará a un mundo de fantasía y te hará creer que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si estás buscando una comedia romántica que te haga sentir bien, Early Bird es una opción que no te decepcionará. Seguimos con **Dirilis, Ertugrul **, también conocida como Oresereksen, Ertugrul. Esta es una serie épica histórica que cuenta la historia de Ertugrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano.
La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue a Ertugrul y su tribu mientras luchan contra los enemigos, incluyendo los bizantinos y los templarios, y establecen las bases para lo que se convertiría en uno de los imperios más grandes del mundo. Es una serie llena de acción, drama y aventura con batallas espectaculares y personajes complejos. Si te gusta la historia y las sagas épicas, esta serie te va a encantar. Dirilis, Ertugrul, es una serie épica que te transportará al siglo XIII y te sumergirá en el mundo de los guerreros turcos y sus luchas por la supervivencia y la expansión. La serie sigue la historia de Ertugrul Gazi, un líder carismático y valiente que lucha por proteger a su tribu y establecer las bases para el futuro imperio otomano. La serie está llena de batallas espectaculares, intrigas políticas y momentos emocionantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Dirilis, Ertugrul, es una serie que celebra la cultura turca y sus valores, como la lealtad, el honor y la justicia. Si te gusta la historia y las sagas épicas, esta serie es una opción que no te puedes perder. Casi al final de nuestra lista, tenemos ***Kara para Ask***, traducida como Black Money Love. Esta serie es un thriller romántico que sigue a Omer Demir, un policía, y Elif Denaise, una diseñadora de joyas, cuyas vidas se cruzan trágicamente cuando sus seres queridos son encontrados asesinados. A medida que investigan los asesinatos, descubren una red de lavado de dinero y secretos oscuros que los unen. La serie está llena de suspense, romance y giros inesperados que te mantendrán enganchado. Kara para Ask es un thriller romántico que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final. La serie sigue la historia de Omer Demir, un policía honesto y valiente, y Elif Denaise, una diseñadora de joyas elegante y sofisticada, cuyas vidas se cruzan trágicamente cuando sus seres queridos son asesinados. A medida que investigan los asesinatos, Omer y Elif descubren una red de lavado de dinero y secretos oscuros que los une y los pone en peligro. La serie está llena de suspense, romance y giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el último episodio. La química entre los protagonistas, Enginak Yurek y Tuba Buyukustun, es palpable y te hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Kara para Ask es una serie que te emocionará, te sorprenderá y te mantendrá al borde de tu asiento. Y para terminar con broche de oro, les recomiendo ***Muzice Doctor, o The Good Doctor en su versión adaptada en otros países. Esta serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. A pesar de sus dificultades para comunicarse e interactuar socialmente, Ali es un genio médico que puede diagnosticar y tratar enfermedades que otros médicos no pueden. La serie es emotiva, inspiradora y te hará reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación. Es una adaptación de la serie coreana del mismo nombre, y ha sido un gran éxito en Turquía y en todo el mundo. Muzice Doctor es una serie emotiva e inspiradora que te tocará el corazón. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant, que lucha por superar sus dificultades y demostrar su valía en un mundo que a menudo no comprende sus diferencias. La serie aborda temas como la inclusión, la aceptación y la importancia de creer en uno mismo. Ali, interpretado por Tañer Olmez, es un personaje complejo y entrañable que te robará el corazón. La serie te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la empatía y la compasión. Muzice Doctor es una serie que te inspirará a ser una mejor persona y a creer en el poder de la diferencia. Y ahí lo tienen, Netflix adictos. 12 series turcas que te harán maratonear sin parar. Espero que hayan tomado nota de todas mis recomendaciones y que estén listos para sumergirse en este fascinante mundo televisivo. Como pudieron ver, hay series para todos los gustos, desde dramas históricos y thrillers psicológicos hasta comedias románticas y series de acción. Así que estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. Quería agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre estamos buscando nuevas series y películas para recomendarles, así que no duden en dejarnos sus sugerencias en los comentarios. Y hablando de comentarios, ¿cuál de estas series les ha llamado más la atención? ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra serie turca que les guste y que quieran recomendarnos? Déjenlo en los comentarios. Me encantaría saber sus opiniones y recomendaciones. Quizás conozcan alguna joya oculta que aún no he descubierto, o alguna serie que esté ganando popularidad rápidamente y que merezca ser destacada en un futuro vídeo.
Sus comentarios son valiosos y me ayudan a mantener el canal actualizado con las mejores recomendaciones para nuestra comunidad de Netflix adictos. Además, me interesa saber qué aspectos de las series les resultan más atractivos: la trama, los personajes, la ambientación, la banda sonora. Cuanto más me cuenten sobre sus preferencias, mejor podré adaptar mis recomendaciones a sus gustos. Además, me gustaría abrir un pequeño debate sobre las series turcas en general. ¿Qué creen que las hace tan populares a nivel mundial? ¿Es la calidad de la producción, las historias apasionantes, los actores talentosos, o una combinación de todos estos factores? ¿Creen que las series turcas ofrecen una perspectiva cultural diferente que las distingue de las producciones occidentales? ¿Cómo creen que han influido en la imagen de Turquía en el extranjero? Me encantaría escuchar sus opiniones sobre estos temas y crear un diálogo interesante en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también descubran estas increíbles series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana les traemos las mejores recomendaciones de series y películas para que siempre tengan algo nuevo y emocionante que ver. Así que no se lo pierdan. Al suscribirse no solo recibirán notificaciones sobre nuestros nuevos vídeos, sino que también formarán parte de una comunidad apasionada por el cine y la televisión. Compartimos nuestras opiniones, debatimos sobre nuestras series favoritas y nos ayudamos mutuamente a descubrir nuevas joyas del entretenimiento. Únanse a la familia Netflix Adictos. Muchas gracias por su apoyo, Netflix Adictos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.